Hoy voy a conversarles sobre qué es entrevistas de usuario. Cuando un UX designer o yo les digan hay que hacer entrevistas de usuario, es el momento para nosotros validar efectivamente si hay una necesidad, un dolor. Es como la cercanía que vamos a tener nosotros con los usuarios de dicha aplicación o producto, digámoslo así. O incluso sin tener un producto existente, tú puedes decidir hacer una entrevista de usuario como para hallar algo y decidir si efectivamente vale la pena hacer no un producto basándose en eso. Por acá, bueno, esto es un FigJam que hice hoy. Hoy no vamos a trabajar con Figma como tal, sino que como es algo más teórico, no hay nada de Figma, solo FigJam. Entonces, cuando uno hace entrevistas de usuario, ¿qué es una entrevista de usuario? Como les digo, es como el evento o el momento donde un UX tiene cercanía con un usuario. Entonces, realmente hacer entrevistas a usuarios, eso es como la cercanía al momento que vamos a tener de las personas que utilizan nuestro producto o nuestra aplicación, ¿ya? Entre más eventos así, mejor, pero no son eventos que realmente se puedan hacer todo el tiempo o en todas las etapas de diseño. Entonces, nosotros normalmente cuando estamos en nuestro proceso de diseño, decidimos hacer entrevistas a usuarios en esta etapa, en la etapa como inicial de nuestro proceso de diseño, ¿ya? Porque este es como el momento en que, es lo que les digo, tenemos cercanía con nuestro usuario y las entrevistas son como una herramienta súper útil para nosotros para recolectar información de usuarios reales, porque al final estas personas son las que van a utilizar el producto y van a pagar por él. Entonces su opinión es como la más importante de todas. No digo que la de el negocio, la del dev o la de nosotros mismos no sea importante, pero es como estas son las personas que lo van a utilizar. Como que aquí las ideas que tengamos son los momentos para validar o tener hallazgos en este momento. Entonces, en la parte de fundamentos, hay tipos de entrevistas. Están las entrevistas estructuradas, las semiestructuradas y las que no son estructuradas, ¿ya? Eso para partir. Entonces, las entrevistas requieren como una preparación. No es que yo digo, voy a hacer una entrevista el día de mañana y ya está como todo listo, ¿no? Requieren como un reclutamiento de usuarios, cuál es el objetivo, su propósito, qué es lo que espero descubrir o quiero validar una hipótesis. ¿A quién voy a entrevistar? Porque no es que puedo entrevistar a cualquier persona. Tienen que definir muy bien al público cuál es el rango de edad, su disponibilidad, si va a ser una entrevista virtual o si va a ser una entrevista presencial, desde guerrilla. Todas esas cosas se tienen que organizar muy minuciosamente y con un tiempo prolongado. Entonces, a veces cuando uno en su trabajo desea hacer entrevistas de usuario, uno tiene que prepararlas muy bien y cotizar, digámoslo así, estimar muy bien cuál es el tiempo que me va a tomar hacer una cantidad de entrevistas. Porque bueno, hay que agendarle a nuestros usuarios. Obviamente tenemos que ofrecer algo a cambio a nuestros usuarios porque no todo el mundo está dispuesto a hacer una entrevista con nosotros por flojera, porque le da vergüenza, porque no tiene interés simplemente. Entonces hay que tener un incentivo también. También hay que prepararnos porque no basta como que hice todas las entrevistas y terminé. Ahora es como yo dreno toda esa información, la proceso y la presento y avanzo en mi siguiente paso en mi proceso de diseño. Entonces es mucho trabajo. Una entrevista estructurada, como bien lo dice su nombre, son entrevistas que tienen una base, unas reglas, un guión preparado, digamos preguntas que pueden ser abiertas o cerradas. Acuérdense que preguntas abiertas o cerradas significa que sean de sí o no, o preguntas que permiten entrar e indagar más a fondo en una temática. Entonces son preguntas que ya vienen definidas. Normalmente esto uno lo debe hacer con tiempo. Casi siempre los guiones para entrevistas es como para que tú vayas de una vez preparado y con las ideas aterrizadas de qué es lo que vas a hablar con tu usuario en el momento que vas a acercarte a ella. ¿Cuántos miles de dólares le pagas a los clientes para entrevistarles o solo un cafecito? Miren, eso depende mucho del presupuesto que te dé tu empresa. Se han ofrecido, por ejemplo, gift cards o descuentos, o a veces es la buena voluntad de la gente realmente. Entonces, normalmente cuando nosotros queremos hacer estas entrevistas estructuradas, y para qué nos ayudan un montón, cuando queremos encontrar patrones donde podamos, como digamos, decir, voy a entrevistar a 10 usuarios y si de esos 10 usuarios, no sé, 7 me dicen que tienen el mismo dolor, ahí hay un patrón. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las entrevistas estructuradas? Que a todos les hacemos las mismas preguntas con el mismo orden. Eso me sirve para comparar una respuesta con otra y eso me permite así decir, aquí todos se están quejando de del mismo punto de dolor. Eso es una oportunidad para nosotros de mejorar, por ejemplo. También sirve mucho para, como dice acá, validar una hipótesis, por ejemplo. Podemos decir, creemos que todos los usuarios no encuentran fácil el botón de comprar ahora.
Entonces, cuando nosotros nos ponemos como en un escenario, en un contexto y vamos a hablar con las personas, validamos que sí, efectivamente de los 10 usuarios, 8 no entendieron o no encontraron este botón. Entonces sí, validamos una hipótesis de que hay un problema en el botón y claramente eso hay que priorizarlo y hay que mejorarlo. Es mucho más efectivo hacer entrevistas estructuradas más que una encuesta, por ejemplo, porque las encuestas es muy difícil que las personas respondan encuestas y de por sí nos dan data cuantitativa de X cantidad de personas respondieron, tienen esto, pero las entrevistas nos dan información más cualitativa, decir el por qué y de ver de mejor manera y más cercano las expresiones a nuestros usuarios y efectivamente darle un mejor contexto a lo que nos responden los usuarios. ¿No les ha pasado que cuando chatean con alguien y le responde de una manera creen que está de mal humor o que está siendo odioso? Y resulta que no está así. Entonces es distinto cuando lees algo de una manera y escuchas a la persona decírtelo de otra forma. Entonces, por ahí va la cosa. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Bueno, que son fáciles de analizar y comparar, como ya les dije. Y esto nos permite a nosotros reducir un cierto sesgo para entrevistar. O sea, cuando son más abiertas, como no tan estructuradas, como que uno se va por las ramas y a lo mejor no puedes como neutralizar, por así decirlo, la respuesta de alguien. Entonces, ¿cuáles son las desventajas? Que no hay tanta flexibilidad. Cuando el usuario, por ejemplo, nos dice algo interesante, es como, ya bueno, sí, sigamos igual con la pauta y lo que tengo programado. Entonces no podemos ser tan rígidos en nuestras entrevistas a menos que tengan una estructura muy sólida como este tipo de entrevistas. Por ejemplo, ¿con qué frecuencia usas esta aplicación? ¿Qué función usaste más esta semana? Si tuviste algún problema para registrarte, ese tipo de cosas, pues son como muy mecánicas realmente. Están las entrevistas semiestructuradas, que estas realmente son como las que van más en tendencia y las que tenemos que saber manejar mejor. Es más una guía de preguntas clave que el entrevistador pueda adaptarse a un escenario que venga su usuario. Y esto es como súper ideal para usuarios que son bien abiertos a conversar. Que esto al principio no es así. Las personas cuando llegan a una entrevista siempre están o nerviosas o les da miedo responder con la verdad y eso. Y entonces es súper importante para nosotros tener las habilidades blandas de hacer sentir cómoda a la persona con la que estamos hablando. Sobre todo decir, mira, toda esta entrevista es para que tú te sientas cómodo, que nos digas lo primero que se te ocurra, obviamente con mucho respeto y toda propiedad, con la confidencialidad que conlleva una entrevista y que vaya la persona como soltándose y sentir la confianza de decir realmente lo que piensa. Entonces es ideal para motivaciones, necesidades. Para etapas iniciales las entrevistas son geniales para indagar específicamente si los usuarios tienen un dolor efectivamente y por ahí buscar oportunidades de mejora. Normalmente estas entrevistas semiestructuradas es como para ver cuál es el enfoque de las personas y si son personas abiertas a conversar, seguramente vamos a detectar algo que no vimos a la hora de redactar un guión de una entrevista. Por eso les digo que las semiestructuradas son como las más comunes que se van a encontrar de un UX Research y nos permite a nosotros encontrar otras cosas que no teníamos en el radar. Tenemos que tener la facilidad y tener muy buena habilidad de controlar el momento, de que las personas sean lo suficientemente honestas y abiertas, pero que no se nos vayan por las ramas. Y que también me ha pasado que tengo clientes que están felices de que los entrevistemos o que los testeemos y empiezan a hablar su vida y que es información muy valiosa, pero de repente no es la información que nos va a servir en el momento o de verdad nos están diciendo otra cosa de nada que ver. Entonces tenemos que saber cómo manejar y tratar con la gente en cuando eso pasa. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, el buen balance entre el enfoque y la flexibilidad que les digo permiten descubrir insights inesperados. ¿Y cuáles son las desventajas? Bueno, es lo que les decía, que requieren más habilidades de parte de nosotros en manejar al público y bueno, puede ser un poco más difícil de analizar porque nos puede tomar más tiempo. No es tan fácil comparar un usuario con otro cuando nos dan distintas respuestas, pero insisto que estas para mí, en mi opinión, basado en mi experiencia, estas son como las entrevistas que son más productivas para nosotros y que nos aportan un montón más. Entonces, preguntas de ejemplo. Cuéntame cómo fue la última vez que organizaste su semana. ¿Usaste alguna herramienta para eso y por qué? Y ahí como que menciona fíjense que son respuestas ya no tan cerradas de sí, no, sino que ¿cómo hiciste eso? ¿Y por qué lo hiciste? ¿Qué te gusta o qué no te gusta de esa ad? Fíjense que es más abierto a que me cuente un poco más basándose en su experiencia y como más a su criterio de cómo él se sienta un poco más cómoda. Entrevistas no estructuradas, pues es una conversación completamente libre. Estas son muy difíciles de mapear, sinceramente,
Para mí, a mi opinión, son las más peligrosas porque ir sin nada definido creo que es como un poquito dispararse a los pies, en cierta forma. O sea, sí o sí tienes que definir un objetivo y tenerlo súper claro de por qué estás haciendo una entrevista de este tipo. Tienes que tener mucha habilidad para evitar los silencios incómodos, de que la entrevista no se te disperse, no pierdas ni tu tiempo ni el de la persona realmente. Entonces aquí esas son como las más difíciles de llevar, pero eso no quiere decir que no sean un aporte. Sí son un súper aporte porque realmente ibas como dispuesto a que te tiren todo. Dime todo lo que quieres, como yo le digo, la famosa lista de deseos. Entonces aquí como lo dice por acá, son para etapas muy exploratorias, a cuando no sabes aún en qué es lo que están buscando, un problema quizás muy amplio, les puede servir este tipo de cosas y descubrir nuevas oportunidades. Aquí es donde yo les voy a dar un tip súper útil. Este tipo de cosas me sirven mucho estructurar workshops o actividades que ellos no tengo ni idea de qué es lo que me voy a encontrar, pero me voy con una pequeña estructura de una actividad para yo evitar esas como silencios incómodos o esas pérdidas de tiempo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Son muy ricas en descubrimientos cualitativos y pueden revelar temas muy inesperados, y desventajas difíciles de repetir, de comparar y de riesgo de desviarse mucho del tema. Sí, aquí se les puede ir la gente por las ramas muy fácilmente.